En Génesis 3:15, Dios le prometió a Adán y a Eva que un día un hijo, nacido sin padre humano, aplastaría el poder de Satanás. Miles de años después, el ángel Gabriel le anunció a una virgen llamada María que ella concebiría un hijo. Aunque esto era el cumplimiento de la profecía que esperaban, el Salvador prometido vino de una forma que nadie esperaba. Dios mismo tomó forma humana. El Creador se volvió parte de su creación. Después de que Jesús volvió victorioso sobre las tentaciones de Satanás, Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Como los corderos que debían estar sin mancha ni defecto, Jesús vino a ser nuestro sustituto perfecto. Juan el Bautista había testificado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora Jesús iba a revelar públicamente su identidad. Después del bautismo de Jesús y las tentaciones, Jesús eligió a 12 hombres que lo acompañaran. Esos hombres eran conocidos como discípulos, una palabra que significa aprendiz. Y si tú o yo escogiésemos discípulos, hubiésemos elegido hombres que tuvieran fama, riqueza y poder, personas respetadas en toda la sociedad. Pero Jesús no es así. Jesús ve a las personas diferente a nosotros. Algunos de los hombres que Jesús eligió como discípulos eran pescadores comunes. Uno era un celote, un miembro de un partido político que se oponía a los romanos, y otro hombre que trabajaba para los romanos como recolector de impuestos. Personas que normalmente serían enemigos se sentaban uno junto al otro a escuchar a Jesús enseñar. Jesús derribó todas las barreras sociales, étnicas y raciales. Y esos discípulos dejaron todo para seguir a Jesús. Jesús tenía un amor y una misericordia que no eran de este mundo. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu y se extendió su fama por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo admiraban. Jesús enseñó un día sábado en las sinagogas. Las sinagogas eran edificios en los que los israelitas o los judíos se reunían para adorar a Dios. Diferentes hombres tomaban turnos para leer pasajes y explicarlos de la palabra de Dios. Lucas 4:16 nos dice que Jesús estaba en la sinagoga en Nazaret y le entregaron el rollo del profeta Isaías. Jesús seleccionó una profecía de ese rollo, que había sido escrita 700 años antes. Una profecía que hablaba del ungido, el Mesías. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Después de leer esto, Jesús se sentó. Los ojos de todos en el salón estaban sobre él, y lo que dijo después los sorprendió. Hoy se cumple esta escritura en su presencia. Jesús dijo que Él era el cumplimiento de esa profecía. Él era el ungido que habían esperado. Jesús anunció que Él era el Mesías. Pensarías que se emocionaron al escuchar tal noticia. Pero no. Lucas 4:22 dice que preguntaron: ¿no es el hijo de José? No podían creer que el pequeño que había jugado en sus calles, que había crecido y trabajado y vivido entre ellos, fuera el Salvador prometido. Se preguntaron:
¿Cómo puede el hijo de un carpintero decir que es el Mesías? Verás, lo que no se dieron cuenta es que Jesús no era el hijo de José. Jesús era el hijo de Dios. Pero tal vez piensas, bueno, cualquiera podía decir que era el Mesías, o aún decir que era Dios, pero ¿hay alguna prueba? Si tú examinas la vida de Jesús en las 4 biografías que escribieron, encontrarás que Jesús hizo cosas fenomenales que un ser humano ordinario no haría, y se les llaman milagros. Los milagros de Jesús eran eventos sobrenaturales que demostraron su poder. Ni una sola vez Jesús usó su poder sobrenatural para su propia comodidad personal, sino que los milagros eran evidencia dada que respaldaba su afirmación de que Él era el Mesías. De hecho, en Juan 10:24 dice que en una ocasión los judíos lo rodearon y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres Cristo, dínoslo con franqueza. Jesús les contestó: yo ya les dije, y ustedes no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre es la prueba. Los milagros que Jesús realizó autenticaban su mensaje y probaban al mundo espectador que Jesús era quien decía ser. La vida de Jesús se caracterizó por poder divino y autoridad. Y muchos milagros que Jesús realizó fueron una demostración de su poder sobre el mundo espiritual. Recuerda, Satanás y los demonios fueron ángeles buenos que se corrompieron al rebelarse contra Dios. Pero también recuerda que la Biblia dice que un día serán finalmente castigados por su rebelión al ser lanzados al lago de fuego. Hasta que ese día venga, Satanás y los demonios hacen todo lo que pueden para alejarnos de Dios y finalmente destruirnos. La Biblia nos da ejemplos de demonios que causan mudez, invidencia o incluso locura. Los demonios han hecho que personas se automutilen, vivan como animales incontrolables o se suiciden. La primera vez que vemos el poder de Jesús sobre los demonios fue en un pueblo llamado Capernaum, en una reunión religiosa. Marcos 1:23 dice: de repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó: ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres. Eres el Santo de Dios. El demonio sabía que dado que Jesús era el Santo, tenía poder para destruirlo. Y de inmediato, después de que el hombre gritó, Jesús le ordenó al demonio: cállate. Entonces, a la vista de todos en la sinagoga, Jesús le ordenó al espíritu inmundo: sal de ese hombre. El espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él con un alarido. Todos se asustaron mucho y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Una enseñanza nueva con autoridad? Él les da órdenes incluso a los espíritus malignos y le obedecen. Las personas se sorprendieron de que Jesús mismo tuviera el poder de hacer al demonio obedecer. Jesús no tenía que llamar a un poder superior o hacer alguna ceremonia para poder calmar o manipular al demonio. Jesús le probó al mundo que tenía poder absoluto y autoridad sobre los demonios. Estaba cumpliendo las profecías al proclamar libertad a los prisioneros y liberar a los oprimidos. Jesús era en verdad el Mesías. Uno de los aspectos más prominentes de la vida de Jesús era su poder sobre la enfermedad. Mateo 15:30 dice que multitudes enormes iban con él llevando cojos, ciegos, lisiados, mudos y muchos enfermos que ponían a sus pies, y él los sanaba.
La gente se asombraba al ver a los mudos hablar, a los lisiados recobrar la salud, a los cojos andar y a los ciegos ver, y alababan al Dios de Israel. Ese poder sobre la enfermedad era una prueba más de que Jesús era en realidad el Mesías prometido. Mateo 8, 16 y 17 reportan que Jesús sanó a todos los enfermos. Lo hizo para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Jesús sanó a hombres, mujeres, jóvenes y viejos. Ellos no eran multitudes para Jesús. Cada persona tenía un rostro y cada rostro tenía un nombre, y Él conocía a cada uno. Jesús alcanzó a los necesitados, los heridos y los marginados. Demostró un amor y compasión que nadie en el mundo había visto. Una vez, un hombre enfermo con lepra, que era infecciosa e incurable, fue con Jesús y le rogó que lo sanara. A diferencia de otros, Jesús no se alejó de él, ni retrocedió asqueado. En lugar de eso, Marcos 1:41 dice, movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre. De inmediato, el hombre quedó completamente sanado. ¿Cuánto tiempo había tenido lepra? ¿Cuánto tiempo desde que alguien lo había tocado? Jesús había venido a abrazar a los marginados, a sanar a los quebrantados y a tocar a los intocables. Muchos llegaban de lugares lejanos para ver a Jesús. Una vez que Jesús estaba rodeado de una gran multitud, Marcos 6 dice que tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Él comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos. «Este es un lugar apartado», dijeron, «y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer». Contestó Jesús, «Ustedes denles de comer». Los discípulos se inquietaron. Se necesitaban 8 meses del salario de un hombre para comprar comida suficiente para todas las personas. Pero luego Jesús los sorprendió de nuevo al decirles que salieran entre la multitud y vieran cuánta comida había. Regresaron con solo 5 hogazas de pan y 2 pescados. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes. Y se los dio a los discípulos para que los repartieran. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Pero no solo eso, dice, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado que sobró. El número total de los que comieron fue de 5,000 hombres, además de mujeres y niños. La gente, al ver la señal que Jesús había realizado, comenzó a decir, «En verdad, este es el profeta».
el que ha de venir al mundo. Dios había prometido que cuando el Mesías viniera al mundo, sería un profeta, así como el profeta Moisés, alguien que le daría al pueblo la palabra de Dios y que los liberaría. Y cuando vinieron las señales milagrosas de Jesús, dijeron: «Mira, es Él». Y tenían razón. Jesús es el cumplimiento de esa profecía. Jesús había venido a darles las palabras de Dios mismo y a liberarlos de los poderes del pecado, la muerte y el infierno. En varias ocasiones, Jesús demostró que no solo tenía el poder sobre la enfermedad, sino que aún tenía poder completo sobre la muerte también. En Apocalipsis 1:18 Jesús dijo: «Yo tengo las llaves de la muerte». Una vez, cuando Jesús estaba cerca de la ciudad de Naín, Lucas 7:12 dice: «Sacaban de allí a un muerto, hijo único de una madre que era viuda». Esa viuda estaba muy triste por la muerte de su hijo. Sin un esposo o un hijo, no tenía a nadie que le proveyera. Pero Jesús vino a dar esperanza al desesperado. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: «No llores». Se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo: «Joven, te ordeno que te levantes». El muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El que había soplado vida al primer hombre en el Edén, ahora hablaba vida a este hombre muerto. Los que estaban en la procesión funeraria, todos se llenaron de temor y alabaron a Dios. «Surgido entre nosotros un gran profeta», decían. «Dios ha venido a ayudar a su pueblo». En verdad, Dios había venido, como las Escrituras predijeron. Lo llamarían Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. Algo que los discípulos vieron pronto fue que Jesús no solo tenía poder y autoridad total sobre la enfermedad, la muerte y el mundo espiritual, sino que Jesús tenía todo el poder y la autoridad sobre el mundo físico también. Juan 6 describe una terrible tormenta que los discípulos enfrentaron solos. Los discípulos se adelantaron en su barca y dejaron a Jesús atrás en una montaña para estar un tiempo a solas orando con el Padre. Esa noche, los discípulos lucharon contra el viento y las olas y llegaron solo a la mitad del lago. Estaban exhaustos y no tenían esperanza, hasta que, en medio de la tormenta, miraron y cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua, se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Así que se dispusieron a recibirlo a bordo. Y enseguida la barca llegó a la orilla donde se dirigían. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Solo Dios puede calmar una tormenta. Solo Dios puede dar órdenes al viento y a las olas y que le obedezcan. Solo Dios puede caminar en el agua. Y solo Dios es digno de nuestra adoración. Si se examinan las 4 biografías acerca de Jesús, encontrarán que su vida demuestra que Él era, en verdad, Dios. En el Antiguo Testamento, cuando Dios se autodescribe a su pueblo, usa términos como rey, juez, luz, roca,
Redentor, Creador, el dador de vida, el que habla con autoridad divina y el que tiene la habilidad de perdonar pecados. En el Nuevo Testamento, todos y cada uno de esos términos se aplican a Jesús. Como dijo Jesús en Juan 14:7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. En Juan 10:30, Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. En Juan 8:58, Jesús proclama que Él es eterno. En Mateo 28:18, Jesús afirma que es todopoderoso. Y en Mateo 28:20, Jesús declara que es omnipresente. Jesús, número 1, dijo ser Dios. Número 2, tenía los atributos de Dios. Y número 3, aceptaba adoración como Dios. Un día, Jesús les hizo una pregunta a sus discípulos. Dijo, ¿quién dice la gente que soy? Y los discípulos respondieron que la gente tenía varias opiniones sobre la identidad de Jesús. Y sabes, hoy lo mismo es verdad. Las personas siguen discutiendo y se dividen en cuanto a quién es Jesús. Jesús hizo la pregunta más personal cuando les preguntó a sus discípulos, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Jesús sabía que cada individuo tenía que elegir si es que creía en lo que Jesús decía o no. Tú también debes tomar esa decisión. ¿Y tú, quién crees que es Jesús? Si necesitas, toma más tiempo para estudiar los recuentos biográficos de la vida de Jesús que están en la Biblia. Al estudiar lo que Jesús decía y los milagros que testifican lo que dijo, tú debes llegar a una conclusión. A Pedro, un discípulo muy cercano de Jesús, a la luz del gran cuerpo de evidencia que vio en la vida de Jesús, no tuvo duda de quién era Jesús. El versículo 16 dice, Simón Pedro respondió, eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. La vida de Jesús se caracterizó por poder sobrenatural. Los milagros eran la evidencia que Él dio para respaldar su afirmación de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús mostró poder absoluto sobre el mundo espiritual, el mundo físico, sobre la enfermedad e incluso sobre la muerte misma. Los milagros de Jesús testificaron su mensaje, dando evidencia para que tú confiaras en Él. Jesús alcanzó a personas a través de todas las barreras sociales, raciales y étnicas. No eran multitudes para Jesús. Cada persona tenía un rostro y cada rostro tenía un nombre. Y su oferta de vida era igual para todos. La oferta de vida de Jesús es la misma hoy. Él te quiere alcanzar a ti. Jesús dijo que era el Mesías y que era el Hijo Divino de Dios. Esas afirmaciones nunca recibieron reacciones neutras. Jesús confrontó a las personas con lo que ellos creían. Él sabía que cada persona tendría que elegir si quería creer o no en lo que Él decía. Al estudiar los recuentos de los testigos, tú debes considerar lo que Jesús dijo y elegir si quieres creerlo.
o rechazarlo.